El término asesino en serie, o serial killer, se formuló en 1979, después de que agentes del FBI, la policía estadounidense, pasaran una década entrevistando a asesinos famosos en Estados Unidos. Al analizar las entrevistas, los agentes que querían trazar el perfil psicológico de los criminales sádicos descubrieron rasgos comunes en los delitos de homicidio múltiple, que suelen ser violentos, crueles y aparentemente sin motivo. Por lo tanto, la expresión asesino en serie parece definir al criminal que comete al menos 3 asesinatos en secuencia, que indican condiciones de ejecución similares, como la brutalidad excesiva, la impulsividad, la frialdad y el sadismo. Sin embargo, hasta este momento solo se había entrevistado a delincuentes varones, pero a lo largo de la historia, varias mujeres que han cometido actos de barbarie pueden encajar en este perfil de asesino en serie. Pensando en ello, hemos decidido elaborar esta lista con las 5 asesinas más peligrosas de la historia. La quinta en la lista es Belle Gunness, también conocida como Lady Boulevard. A mediados del siglo XIX, la asesina mató a casi 50 personas y logró escapar involucrándose en uno de los mayores misterios de Estados Unidos. La vida temprana de Belle Gunness está rodeada de especulaciones. Se sabe que nació en Noruega el 11 de noviembre de 1895. Se cree que se trasladó a Estados Unidos en 1881, tras ser atacada por un hombre y perder a su bebé. Tras este hecho, la personalidad de Belle cambió completamente. La asesina en serie era literalmente una mujer muy grande. Medía unos increíbles 1,80 metros. Belle imponía respeto y metía miedo en Chicago. La mayoría de los crímenes cometidos por la noruega tenían un motivo muy en concreto: el dinero. Mató a sus 2 maridos y a todos los hijos nacidos de estas uniones, así como a innumerables novios y pretendientes. Todo para conseguir el dinero del seguro de vida, o a cambio de lo que tenían en sus bolsillos. Dicen que hubo más de 20 víctimas en total, pero solo han podido confirmar media docena de muertos, incluida la de sus 2 hijas, Myrtle y Lucy. La asesina no fue juzgada, y mucho menos detenida. Murió supuestamente en un incendio provocado, pero el cuerpo estaba sin la cabeza, que nunca se volvió a encontrar. Además de esto, el informe determinó que el cadáver en la camilla era ligeramente más pequeño que Belle. Misterioso. La cuarta en esta lista es Catherine Die, más conocida como la Poison, la madre de los venenos. El 22 de febrero de 1680, una mujer es quemada viva en la plaza de París, acusada de brujería y envenenamiento. Nacida como Catherine Die, 40 años antes era conocida en el barrio de Saint-Denis, lugar de todos los tráficos, según el apodo de su marido, la Poison. Aunque parece algo común para la época, el hecho causó gran repercusión en el contexto social. ¿La razón? Catherine, que se había enriquecido practicando abortos y vendiendo venenos, decidió antes de morir denunciar a varios de sus clientes, muchos de ellos hombres y mujeres que pertenecían a la aristocracia francesa. Incluso la amante de Luis XIV, Madame Montespan, quedó fuera. Las denuncias tuvieron repercusiones sorprendentes. El caso de los venenos tuvo lugar entre 1679 y 1682. Tras una serie de muertes sospechadas en la corte, Luis XIV ordenó que se abriera una investigación para averiguar quiénes eran los autores de los envenenamientos. El rango se fue ampliando hasta llegar a Catherine. En la casa de la Poison se encontraron frascos con grasa, heces, sangre y semen humano. Además, había un enorme horno con los restos de los recién nacidos. En el interrogatorio, Catherine confesó que además de los abortos, también sacrificaba bebés en sus misas negras. Tras 24 horas de tortura, Catherine admitió su culpabilidad por la muerte de 2,000 recién nacidos y la venta de venenos que victimizaron a cientos de personas. La Poison fue juzgada en el tribunal que se conoció como la Caméra Ardente, pero no se cayó. Entregó a quien pudo. La Poison fue condenada a muerte y quemada en la hoguera, acusada de brujería y envenenamiento.
En el tercer lugar de esta lista está Madame Lalaurie. Delphine Lalaurie nació en Nueva Orleans, Estados Unidos, en 1775, durante el periodo colonial español. Pertenecía a una familia de políticos de la región, por lo que era respetada y prestigiosa. Pasó a la historia como una de las asesinas en serie más crueles por cometer actos despiadados contra sus esclavos. Se calcula que causó la muerte de un centenar de personas, entre hombres, mujeres y niños. Organizó numerosas fiestas para miembros de la alta sociedad, que luego difundieron que habían visto cómo los esclavos de Lalaurie eran tratados con brutalidad. Los invitados los describían como sacrificados y miserables. En uno de los relatos se decía que los esclavizados estaban encadenados cerca de la cocina para poder preparar la comida. En una ocasión, una señora de 70 años prendió fuego a la casa para intentar suicidarse. En resumen, los registros de los entierros durante un periodo de 4 años a principios de la década de 1930 mostraron que un total de 12 esclavos de la familia Lalaurie murieron durante este tiempo, 5 de los cuales eran parientes. Tras el incendio de la casa de Madame, fue asaltada por los vecinos, que informaron que habían visto a personas esclavizadas en condiciones deplorables. Madame y su marido acabaron huyendo a París. Lo que se sabe sobre el futuro de Lalaurie tras el asalto a su residencia a día de hoy es incierto. Lo que se cree es que probablemente murió en 1842, sin haber pagado nunca por los crímenes que cometió. En el segundo lugar de esta lista está Mary Ann Compton, la primera asesina en serie de Inglaterra. 2 décadas antes de que Jack el Destripador se convirtiera en el asesino en serie más temido de Inglaterra, Mary Ann Compton ya era una máquina de matar. Hizo de la muerte su modus operandi, siendo esta su forma de vida. Mary Ann Compton no era ninguna blanda. A los 20 años se casó con William Mowbray y formó una hermosa familia. Tuvo 5 hijos. Solo 4 de ellos murieron de fiebre gástrica y dolores de estómago. Es extraño, pero en ese momento nadie lo consideró sospechoso. Mary Ann tuvo otros 3 hijos, que como ves también fallecieron. Poco después, fue William quien pasó a mejor vida, debido a una enfermedad intestinal en 1865. La inglesa recibió poco dinero de la pensión y siguió adelante, casándose poco después con George Ward. Pero George murió de la misma enfermedad que William, al igual que los 2 últimos hijos de su esposa. La prensa se sorprendió. Ya era hora, ¿no? Investigaron el pasado de Mary Ann y desenterraron una historia impresionante. Había perdido a 3 maridos, un amante, una amiga, su madre y 12 hijos, todos ellos por fiebre gástrica. El resultado: fue ahorcada lentamente en 1873, acusada de cometer múltiples asesinatos causados por envenenamiento. Se cree que utilizó arsénico para cometer los asesinatos. El veneno no tenía sabor, y los síntomas que dejaba en el cuerpo eran los mismos que los de las enfermedades comunes de la época, como la fiebre tifoidea. La primera en esta lista es la condesa Elizabeth Bathory, más conocida como la Condesa de la Sangre. Isabel Bathory nació en 1560 en Birbator, una ciudad situada en Transilvania, actual Hungría. De posible origen noble, su familia protestante poseía un valor social estimado y ejercía una fuerte influencia en la sociedad. Varios nobles de sangre azul han derramado mucha sangre roja a lo largo de la historia, pero la condesa Isabel fue una de las únicas mujeres de la realeza que se convirtió en una asesina en serie, es decir, según el término creado en el siglo XX. Los crímenes de la condesa alcanzaron su punto álgido cuando tenía unos 40 años. Bathory atraía a niñas de entre 10 y 14 años y vírgenes a su castillo, donde las torturaba y las mataba. Alrededor de 650 niñas murieron por la asesina en serie, el mayor número atribuido a un asesino femenino en la historia. Las sádicas sesiones de abuso terminaban con las niñas muriendo de hambre o de frío. Luego vino la morbosa tarea que le valió a Elizabeth Bathory su apodo de Condesa Sangrienta. La asesina se bañaba en la sangre de sus víctimas para intentar retrasar el envejecimiento. Elizabeth ni siquiera fue juzgada.
En 1610, la condesa fue sometida a una especie de arresto domiciliario en un castillo de Eslovaquia. Permaneció allí hasta que murió 4 años después. Pero existe una línea teórica que rebate estas afirmaciones, argumentando que los crímenes de Isabel fueron el resultado de rumores infundados, ya que era rica e influyente en una época en la que las mujeres no podían presentar ningún tipo de poder.